Hola, hoy vamos a desarrollar una nueva clase, en este caso sobre la lengua y el poder. Cuando hablamos de lengua, lo que hablamos es básicamente de los lenguajes o los idiomas que hablan las sociedades. Estamos desarrollando, o vamos a empezar a desarrollar, un tema que es sustancial, porque el lenguaje, la lengua, es la práctica cultural más importante quizás que tienen las sociedades. Es decir, la lengua caracteriza, determina, establece formas de ser, de pensar, de expresarse, de sentir, de mirar la vida. No todas las lenguas son iguales, claramente, pero no solamente desde un punto de vista formal, sino también desde un punto de vista de fondo, ¿no? Es decir, las lenguas expresan a una sociedad. Entonces, hablar de lenguas es hablar de cultura. Y hablar de cultura es hablar de sociedades y, por ende, de relaciones de poder. Las lenguas no están exentas de estas relaciones de poder. Vamos a comenzar con esta frase del escritor japonés que es Samburo Oe, que dice: una vez que se ha pensado algo, es inevitable la mediación del lenguaje. Y la vamos a dejar presente en toda nuestra clase porque es una afirmación muy significativa para nuestra idea, ¿sí? Es decir, una vez que se piensa algo, es inevitable que el lenguaje, ¿sí?, establezca una mediación. Es decir, que a partir de ese momento, entre ese pensamiento y todo lo demás, venga el lenguaje. Y no es casual el lenguaje en el que se expresa ese pensamiento. Hay lenguajes que pueden expresar ciertos pensamientos y hay lenguajes que no, ¿sí? Hay lenguajes que carecen de ciertas palabras, ¿no?, de ciertas ideas. Hay culturas que no pueden expresar, por ejemplo, la palabra eh, frío, ¿sí?, o la palabra montaña. ¿Sí? Porque si hay culturas que se desarrollan en zonas geográficas donde no existen las montañas o se han desarrollado en esa situación, no va a haber palabra que la describa. ¿Sí? Y si hay culturas que se han desarrollado en zonas geográficas que carecen de mar, tampoco va a haber una palabra para el océano. Entonces, y lo mismo si hay una concepción del dolor distinta a la que hay en otras sociedades, o una concepción de la alegría o de la felicidad distinta a la que hay en otras sociedades. Entonces las palabras van a definir esas sensaciones, esas emociones, esas ideas de una manera distinta, porque así son las lenguas que las expresan en cada sociedad. Vamos a desarrollar estos temas y vamos a empezar por el primero, que es de alguna manera definir qué es la lengua. ¿Sí? El lenguaje está dividido, ¿sí?, o tenemos categorizados en dos facetas. Una faceta es la lengua y la otra faceta es el habla. Nosotros vamos a referirnos esencialmente a la lengua, pero vamos a definir qué es una cosa y qué es la otra, por lo menos para tenerlo en claro. La lengua es una creación social. Es decir, ¿quién hace la lengua? Una sociedad, una cultura. Cuando decimos una creación social, precisamente es algo creado, ¿sí? No es natural la lengua. No hablamos el español de casualidad. Y los alemanes no hablan alemán de casualidad y los japoneses no hablan japonés de casualidad. Hablan porque en Japón se generó una lengua que es la lengua japonesa y ellos se expresan de ese modo. ¿Y quién la creó? No la creó una persona, la creó una sociedad. La creó en algún momento una sociedad, ahora vamos a ver eso. Pero en algún momento esa lengua se crea. Es una creación social y es una estructura cultural que va desarrollando la sociedad. Las lenguas cambian, ya lo vamos a ver, y ese cambio es fruto del cambio de una sociedad. Por lo tanto, la lengua es una creación social. Está
antes de que yo llegue a este mundo, antes de que yo nazca, y muy posiblemente, salvo excepciones, perdurará a mí. Digamos, yo moriré y la lengua continuará. Así que cuando yo nací, la lengua ya existía. La lengua es una creación social. En cambio, el habla es una creación individual. O es la forma individual, mejor dicho, ¿sí? El uso individual que se le da a una lengua. Y ahí puede haber aspectos, ¿sí? Que pueden tener que ver con las regiones, con los lugares, con las generaciones, que le dan ciertas características distintas a una lengua, ¿sí? Es decir, los jóvenes hablan de una manera distinta a la que hablan los adultos, y eso tiene que ver con el habla, ¿sí? De esa generación joven. De la misma manera que una cierta región puede hablar de una manera distinta la lengua que la que habla otra región. Pero esas son hablas, ¿sí? No cambia la lengua. Entonces, la lengua tiene una creación social, tiene una estructura creada por la sociedad, y después está el habla, que es más una adaptación o un formato que adquiere esa lengua para ciertas personas, ciertos grupos, ¿sí? Que adoptan esa lengua con una faceta particular. Pero nosotros vamos a ver esencialmente la lengua. Decíamos que la lengua es una creación social, por lo tanto la lengua tiene una vida, ¿sí? Vamos a hacer primero una aclaración que nos va a servir para cualquier otro tipo de análisis que tiene que ver con el tiempo. Coordenadas temporales. Habíamos una coordenada horizontal y una coordenada vertical. A la coordenada horizontal le vamos a llamar diacronía, que es el paso del tiempo, ¿sí? Esa línea horizontal está determinando o está graficando o describiendo el paso del tiempo, ¿sí? Si fueran días, al principio sería el día 1 y así sucesivamente días siguientes, o años, o siglos. Eso es la diacronía del tiempo. El tiempo expresado de modo diacrónico es el paso del tiempo. Y el segmento en vertical es la sincronía. La sincronía es un momento, ¿sí? Un momento en el tiempo. Mientras que la diacronía es el transcurso del tiempo, la sincronía es un momento en ese tiempo. ¿Sí? Si dijéramos, la diacronía de mi vida, ¿sí? Mi vida nace o empieza un día de 1960, se está desarrollando, y un momento, no sé, busquemos cualquiera, abril del 2017, ¿sí? Está ese punto, que es un punto específico de una línea de tiempo. ¿Por qué hacemos este análisis? Porque las lenguas tienen vida, como las personas. Las lenguas nacen, crecen, pierden vigencia y mueren. Diríamos, nacen, crecen, llegan a algún momento de esplendor y mueren. Por ejemplo, esto, ¿sí? Este sería un formato habitual que sigue una lengua. Nace, crece, llega a un momento de mayor esplendor y en algún momento comienza a declinar hasta morir. Todas las lenguas van a llevar este proceso, ¿sí? Nace y muere. Toda lengua nace y muere. Y si nosotros queremos mirar qué le pasa a una lengua en tal momento, estaríamos haciendo un análisis sincrónico de una lengua, ¿sí? Si decimos, bueno, el español en el siglo XVII, bien, entonces buscaríamos un análisis sincrónico. Ahora, si hacemos un análisis del español desde su nacimiento hasta el día de hoy, haríamos un análisis diacrónico. Y si tomáramos alguna lengua que muere, podríamos hacer un análisis completo, ¿sí? Desde el momento en que nace hasta el momento que muere. Por lo tanto, hay una relación directa entre el tiempo y la lengua. Y las lenguas tienen vida, la misma vida que tiene una sociedad, la sociedad que las crea. Cuando una cultura crea una lengua es como si fuera el día del nacimiento realmente de esa cultura. Y cuando una cultura pierde la lengua, ese es el día de su muerte. Es decir, la lengua es tan importante en una cultura que acompaña a la sociedad en todo su desarrollo y expresa ese desarrollo.
y expresa ese desarrollo. ¿Cuántas lenguas hay en el mundo? Uno podría decir, bueno, hay un centenar de lenguas. ¿Cuántos países hay en el mundo? Hay 200 países. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, 200 lenguas, como mucho. No, hay miles de lenguas. Si uno hace un análisis o usa una búsqueda, por ejemplo, en Google, de tratar de identificar cuántas lenguas hay, se va a encontrar con muchos estudios. Yo tomé uno, de un autor llamado Merritt Rulen. ¿Sí? Él dice que hay 5.000 lenguas. Hay algunos que dicen que hay 8.000 y hay algunos que dicen que hay 4.000. Pero la claridad es que hay muchísimas lenguas. Una enorme cantidad de lenguas. Por ejemplo, Papúa Guinea. Hay 832 lenguas. Indonesia hay 731 lenguas. ¿Sí? ¿Por qué hay tantas lenguas en esos dos países? Que algunos de ustedes conocerán y algunos no. Papúa Guinea e Indonesia son países oceánicos. Son países oceánicos, quiero decir, están en el medio del océano. Indonesia y Papúa Guinea son islas, son archipiélagos de centenares de islas. Por lo tanto, si Papúa Guinea tiene 800 islas, es muy posible que haya 800 lenguas. ¿Por qué? Porque cada sociedad que se ha generado en esa isla construyó su propia lengua. Aun cuando tuviera una isla 25 kilómetros de distancia. Pero en ese lugar se creó una lengua. Y se creó una lengua en otra, y en otra, y en otra. Y entonces Papúa Guinea tiene 800 lenguas, como Indonesia tiene 700. Nigeria no es un país oceánico, ni es un, perdón, no, sí, bien digo, no es un país oceánico, ni es un archipiélago. Nigeria es un país muy grande, enorme, de África. ¿Sí? Sobre la costa del Pacífico africano. Ahora, ¿por qué ahí hay 500 lenguas? Hay 500 lenguas en Nigeria porque Nigeria está organizada, como toda África, en estructuras tribales. Entonces, cada tribu generó su lengua originalmente. Después vinieron la estructura de países. Como nosotros sabemos, África fue dominada e imperialmente dominada básicamente por Europa, que dibujó los países, dibujó las fronteras de Nigeria, pero dentro de Nigeria ya existían culturas distintas, tribales, cientos, cada una con su lengua. La India tiene 400 lenguas, lo mismo, la India es un país enorme. México tiene 295 lenguas. México es un gran país que a su vez tiene una larguísima historia de pueblos originarios que tienen lenguas distintas. Camerún, misma historia que Nigeria. Australia, ¿sí? Es casi un continente. Brasil, conocemos la diversidad y enormidad de Brasil y la profundidad, ¿sí? De las poblaciones que viven en Brasil. Por lo tanto, en América Latina hay 950 lenguas. 950 lenguas. Uno podría decir, bueno, en América Latina se habla español, inglés, francés y holandés. No, se hablan 950 lenguas, producto de centenares de culturas que se hunden en el tiempo que hablan lenguas distintas. Ahora, el 30% de esas lenguas están en peligro. Ahí tenemos otra graficación, ¿sí? Lenguas en el mundo, 7.000, dice este estudio. ¿Sí? Quiere decir, las lenguas son miles en el mundo. Miles. Cuando nosotros creemos suponer que son pocas. Entonces, cuando hablamos de lenguas, hablamos de un fenómeno enorme que se da en todo el planeta. Ahora, como decíamos, las lenguas son miles y hay muchas que están en riesgo. La lengua se muere. Cuando el 30% de los niños de una sociedad no habla una lengua, la lengua entra en peligro de extinción. ¿Por qué es esto? Por una relación obvia. ¿Sí? Si yo tengo el 30% de chicos que no hablan la lengua, tengo que suponer que cuando haya adultos me va a pasar lo mismo. Van a hablar muy pocos adultos y esos adultos al hablar menos van a hacer que se hable, que haya muchos menos niños, ¿sí? Y progresivamente entonces la lengua se va a extinguir. Como vemos, lenguas en riesgo hay en todos los continentes y en cantidades, ¿no? Enormes. ¿Sí? Desde Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, Brasil, México. Digamos, obviamente los países que tienen muchísimas lenguas tienen lenguas en peligro en cantidad. ¿Sí?
Fíjense ahí la zona oceánica en el ángulo inferior derecho del mapa, la cantidad que tiene de lenguas en peligro. ¿Sí? Si hacemos un análisis general, a salvo, hay poco más de la mitad de las lenguas, pero después tenemos lenguas en estado de vulnerabilidad, lenguas que se encuentran en riesgo más leve, digamos que todavía la habla mucha gente, pero que ya tienen un proceso de declive, ¿sí? Lenguas en riesgo mucho más severo, lenguas en riesgo crítico, es decir, prácticamente a punto de desaparecer, y si nos fijamos, desde 1950, ¿sí?, hace 80 años, un poco menos, ya desaparecieron el 4% de las lenguas del mundo. Es decir, el proceso, ¿sí?, de deterioro de las lenguas es creciente. Digamos, hay una tendencia a la desaparición de lenguas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el quichua, o el quechua, ¿sí?, se habla en Perú en el 15%. 15% de los peruanos hablan quechua, que son lenguas originarias, pero lenguas de algún modo cada vez más en retracción. La mitad de los ecuatorianos hablan quechua, el 30% de los bolivianos habla quechua. De los bolivianos el 30% habla quechua y el 20% habla aymara. ¿Sí? En cambio, el guaraní, que se habla en Paraguay esencialmente, también en el norte de la Argentina, es una lengua muy protegida porque el guaraní se habla en Paraguay y el Paraguay es un país bilingüe. Es un país que habla y aprende a hablar en español y en guaraní. En México no hay lengua oficial, por ejemplo. Dado que hay una enorme cantidad de lenguas, en respeto a esa diversidad de lenguas, México no tiene oficialmente una lengua. Argentina tiene aproximadamente 20 lenguas. Pero claro, esas 20 lenguas son habladas por muy poca gente. Este es un análisis de la Argentina. ¿Sí? Los puntos en negro son zonas de lenguas que tienen riesgo de desaparición. Es decir, como ustedes ven, la mayoría de las lenguas originarias, de la Argentina están en el norte del país, donde había mayor población, ¿sí?, de culturas prehispánicas. Lo mismo bien al sur. Así que tenemos un fenómeno de desaparición de lenguas muy pronunciado en el mundo, que tiene que ver con esta idea de que una lengua tiene vida y que nace, se desarrolla y muere. Bien, dentro de este proceso, entendamos entonces que la lengua como construcción social es un factor de poder. La lengua representa una forma de vivir, a una cultura, esto ya lo dijimos. Es decir, cuando nosotros observamos una lengua, lo que estamos observando es la cara de una cultura. Una lengua poderosa es señal de una sociedad poderosa. Y una lengua débil o en problemas está expresando a una sociedad débil y en problemas. Esto es clarísimo. Cuando una lengua tiene un extraordinario poder, está mostrando el extraordinario poder de esa cultura. Y cuando una lengua está en riesgo de desaparición, lo que está mostrando es que esa cultura está debilitada y en riesgo de desaparición. La cultura misma, ni siquiera la lengua. Una cultura sin lengua es inexplicable. Es inexplicable. No hay culturas que se sostengan sin lengua o con una lengua extraña. Por eso la lengua es poder. Una lengua es una herramienta de de conquista de una cultura sobre otra. Sino que lo digamos nosotros, sudamericanos, argentinos, latinoamericanos, ¿sí?, que somos un ejemplo de cómo una región se conquista por la lengua. Nosotros estamos hablando ahora el español porque hemos sido conquistados por una cultura europea que hablaba español. Y nosotros hoy hablamos español por esa razón. Porque, entre otras cosas, España utilizó con gran resultado y habilidad la imposición de la lengua propia como imposición de cultura. No hay nada más efectivo para imponer una cultura que imponer su lengua. A eso se le llama poder blando. Ese es el verdadero poder de una lengua. El poder duro es imponerse por la fuerza, con las armas, que los españoles lo hicieron también.
Pero el verdadero poder para imponer una cultura está en el poder blando de la lengua. Utilicemos el ejemplo de Roma. Roma también impuso por las armas su poder. Un gran imperio. ¿Sí? Llegó a ser eso Roma. ¿Sí? Un imperio occidental y un imperio oriental. En los dos se impuso por las armas, pero solo en una parte de ese imperio impuso su cultura. ¿Dónde? En la parte occidental, en toda Europa. ¿Y cómo la impuso? Imponiendo su lengua. Entonces, en lo que hoy es España, Francia, Italia, ¿sí? Impuso su lengua e impuso su cultura. Hoy nosotros somos hijos de la cultura romana, nos identificamos con Roma porque España a su vez trajo esa cultura a América. En cambio, en la parte oriental del Imperio Romano, Roma no impuso su lengua. No hay ningún país de esa zona oriental, lo que hoy es Medio Oriente, ¿sí? El cercano Oriente, Turquía, Irak, Irán, ¿sí? Toda la zona Egipto, Líbano, Siria, lo que hoy es Israel, etc. En toda esa zona impuso por la fuerza el Imperio Romano su poder, pero no impuso la lengua. Y entonces no quedó gran vestigio de su cultura. En cambio, en el occidente europeo sí, y logró imponer su cultura. Nosotros hoy pensamos como romanos, como occidente. ¿Cuál es el nuevo imperio en nuestro tiempo? Aquel imperio romano impuso su cultura a medio mundo. ¿Cuál es el nuevo imperio en nuestro tiempo? Obviamente, Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos también utiliza el poder blando. No es más poderosa la lengua que más se habla, sino la lengua de la sociedad más poderosa. Y la sociedad más poderosa del siglo XXI es Estados Unidos. Por lo tanto, si bien como lengua de origen hablan chino mandarín 1.000 millones de personas, y solamente, no es solamente por poco, pero en relación al chino sí, muchos menos, un tercio de ellos, 300 millones de habitantes, hablan inglés como lengua propia. Pero el inglés es más poderoso que el chino. ¿Sí? La más poderosa es el inglés. Nosotros aprendemos inglés en nuestras escuelas. ¿Por qué aprendemos inglés en nuestras escuelas? Porque es una lengua del poder. Entonces, mientras el poder se ejerce por la lengua, es la herramienta de conquista y de apropiación más poderosa que existe. Y el inglés hoy es la lengua más poderosa de la Tierra. No porque la hable en Inglaterra, sino porque la habla Estados Unidos, que es la sociedad más poderosa del planeta. Por lo tanto, no es la lengua más hablada la más poderosa. ¿Cuáles son las lenguas más habladas en el mundo? ¿Sí? Los idiomas más hablados en el mundo, obviamente, como decíamos antes, el chino. Después el español. El español es una lengua muy hablada en el mundo. Muchos países hablan español. Después el inglés. Pero el inglés, si bien es una lengua hablada por menos personas como lengua materna, digamos como primera lengua, fíjense cómo cambia cuando hablamos de hablantes del inglés, es decir, personas que pueden hablar inglés. Las barritas oscuras son los hablantes originales, ¿sí? Los que tienen lengua materna en ese idioma. Mientras que las barritas azules son los que hablan realmente. Entonces, en inglés se habla en 300 millones, es hablada en forma originaria por 300 y pico millones de personas. Pero más de 1.500 millones de personas hablan en inglés en el mundo. En cambio, el chino casi le hablan la misma cantidad. No hay muchas más personas en el mundo que hablen chino que los chinos. Lo mismo pasa con el hindi, que es un idioma de la India. No hay muchas personas más que hablen hindi que los que hablan hindi. En cambio, español sí. Hay muchas personas más que hablan español. ¿Sí? Francés, fíjese la diferencia que hay entre los hablantes originales de francés y las personas que hablan francés en el mundo. Y eso tiene que ver con el poder de la sociedad que habla. ¿Sí? Es decir, Francia es una sociedad poderosa, por lo tanto su idioma es poderoso.
excede al país, ni que hablar del inglés. Entonces, esos son los datos del poderío de una lengua. Ahora, en Internet también hay toda una historia y una vida, ¿sí? Precisamente las lenguas que se hablan en la cultura virtual, ¿sí?, también inciden fuertemente en el poderío de una lengua, ¿sí? Hoy en día todos, ¿sí?, realizamos actividades y prácticas en la red. Ese poder blando se observa muy claramente en Internet. Fíjense, las líneas celestes son el porcentaje de contenido que hay de una lengua en la red. Las líneas negras son el porcentaje de navegantes o de internautas que hay en la red que hablan un idioma. En el inglés hay una X cantidad de personas, la mayoría, si se observa claramente, la mayoría de las personas que están en Internet hablan inglés. Pero la inmensísima mayoría todavía de los contenidos son en inglés. Fíjense en el español. En el español hay más contenido, lo mismo, hay más hablantes españoles que contenidos en español en Internet. Lo mismo pasa con el chino, ¿sí? Casi hay la misma cantidad de internautas chinos que de internautas que hablan inglés, pero contenido chino hay muy poco. ¿Por qué? Porque no hablan y no consumen contenido chino otras culturas. Así que, de nuevo, el inglés se impone claramente en la lengua de Internet. Fíjense, aquí lo vemos con mucha más claridad, el porcentaje de los contenidos en inglés que hay en la red, ¿no? Es decir, es todo lo que es ese bloque celeste, que son 2/3, ¿sí?, de los contenidos de Internet son todos en inglés. Eso se llama poder blando realmente. ¿Y qué pasa con el español? ¿Sí? El español es la segunda lengua materna del mundo, hablada por mayor cantidad de personas, es decir, la segunda lengua original hablada por mayor cantidad de personas, y es la tercera lengua más usada en Internet. Es una lengua muy extendida, muchísimos países, es quizás una de las lenguas que hablan más países. Casi un continente entero habla esa lengua. Es maravilloso para nosotros que hablamos el español poder pasar de país en país, ¿sí?, hablando el mismo idioma. Esto no es fácil que suceda en otras partes del mundo, de hecho no sucede, ¿sí? Si a un europeo se le ocurre circular por toda Europa, va a circular por decenas de idiomas distintos. En cambio, si a un argentino o a un uruguayo o a algún chileno se le ocurre empezar a transitar hacia el norte de nuestro continente, va a pasar de país en país hablando el mismo idioma. Esto es extraordinario. Ahora, fíjense la expansión del español. El español tiene, por supuesto, en México la mayor cantidad de personas que lo hablan, porque México es un país de enorme población. Después vienen los colombianos, que también es un país de enorme población, después los españoles y finalmente la Argentina. Pero Estados Unidos, que es un país de habla inglesa, tiene una Argentina adentro que habla español. Estados Unidos es el quinto país con mayor cantidad de hispanohablantes. Es decir, migrantes latinos que se expresan en español en Estados Unidos. Eso también es poder blando. Es decir, la cultura latina es muy fuerte en Estados Unidos porque sostiene su idioma. Si la cultura latina decidiera hablar inglés y desentenderse el español, esa cultura se perdería dentro de la sociedad norteamericana. Pero no se pierde dentro de la sociedad norteamericana y se sostiene dentro de la sociedad norteamericana porque esencialmente lo que hace es proteger su lengua. Cuando los latinos que están en Estados Unidos hablan en español, se expresan en español, cantan en español, ¿sí?, hacen que su cultura no solamente perdure, sino que se fortalezca. Y hay estados completos de Estados Unidos, ¿sí?,
los estados del sur esencialmente, el estado de Florida, el estado de Arizona, estados donde existe el español prácticamente como una lengua en competencia o a veces por encima del inglés. Finalmente vamos a ver un pantallazo teórico de lo que se llama el sistema gravitacional de Calvet. ¿Qué es el sistema gravitacional de Calvet? El señor Calvet, un francés, se le ocurrió categorizar las lenguas en diferentes círculos concéntricos, ¿sí? En el centro, la más poderosa, y hacia afuera, las menos poderosas. Eso le llama sistema gravitacional porque como los planetas que giran alrededor del Sol, todas las lenguas parecen girar hoy en torno a la lengua más poderosa. La lengua más poderosa es la lengua hipercentral, dice Calvet. Le pone nivel 1, ¿sí? La lengua hipercentral. Hoy, el inglés. Ayer, el francés también. Más atrás en el tiempo, el latín del Imperio Romano. Sí, siempre hay alguna lengua hipercentral en la historia de la humanidad. Por detrás de ellas, lo que llaman lenguas supercentrales, ¿sí? Que son lenguas poderosas, pero no tan poderosas como la lengua hipercentral. Por detrás de ellas, las lenguas centrales, que están en un tercer nivel. Y en un cuarto nivel, las lenguas periféricas, que son lenguas de menor poderío. Todo esto refleja lo que es una sociedad. En la lengua hipercentral está expresada la sociedad hipercentral, la sociedad más poderosa. En las lenguas supercentrales, las sociedades que no son tan poderosas como la hipercentral, pero que son muy poderosas también. En el nivel 3 ya lenguas menos poderosas de culturas menos poderosas también, digamos, y en algún caso lenguas débiles de culturas débiles, que esto se expresa más en el nivel 4. Por supuesto, si las vamos a buscar, para poner el nombre y apellido, en el nivel hipercentral solamente tenemos al inglés. Si vamos al nivel 2, tendremos culturas y lenguas como el español, el francés, el chino, el portugués, que son lenguas supercentrales, que están inmediatamente después de la lengua hipercentral. En el nivel 3 nos encontraremos con otras lenguas como el quechua, con el guaraní, el armenio, que son lenguas que habla mucha gente, que son lenguas que se sostienen en el tiempo, pero que no son tan poderosas porque sus culturas no se expresan con poder. Y por supuesto, en el nivel 4 tenemos centenares de lenguas que están en peligro, en riesgo, esencialmente, de pequeñas culturas que aún se sostienen con mucho esfuerzo. Esto también determina el grado de bilingüismo de las culturas, es decir, culturas que hablan o que tienden a hablar más de una lengua. En materia de bilingüismos, hay una tendencia, dice Calvet, a que exista un bilingüismo vertical y un bilingüismo horizontal. El bilingüismo vertical quiere decir que las culturas que hablan una lengua de un nivel tienden a hablar la lengua de un nivel superior. Por ejemplo, el quechua, las culturas que hablan quechua, que están en el nivel 3, tienden a hablar el español, que están en el nivel 2. Las culturas que hablan en el nivel 2, como el portugués, tienden a hablar la lengua del nivel 1, que es la lengua hipercentral, en este caso el inglés. Y también hay un bilingüismo horizontal, que es que las culturas tienden a hablar lenguas de su propio nivel. El español, es decir, quienes hablamos español, tendemos a hablar, por ejemplo, el portugués o el italiano. Así como hablan en francés, los que hablan en francés quieren hablar o tienden a hablar italiano. Entonces, las lenguas tienden a tener, ¿sí?, un bilingüismo horizontal. Y finalmente hay culturas no bilingües, que no tienden a hablar ninguna otra lengua, que este es el caso del inglés. ¿Por qué? Porque la cultura que habla inglés, la lengua hipercentral, suele no aprender ninguna otra, porque no tiene necesidad, entre comillas, ¿no? Como todos vamos a hablar la lengua hipercentral, los que hablan lengua hipercentral no tienden a hablar ninguna otra lengua. Por eso es muy común este fenómeno que nosotros nos enojamos bastante cuando los que hablan inglés no tienen ningún interés en hablar otra lengua y quieren que todos hablemos inglés, porque son lenguas hipercentrales. Por esa razón es que se comportan de ese modo. Y hoy la lengua hipercentral es tan poderosa, que
no solamente los que hablan el nivel 2 tienden a hablar la lengua hipercentral del nivel 1, sino que todos, los del 4, los del 3 y los del 2, quieren hablar o intentan hablar la lengua hipercentral que es el nivel 1. Bien, esto es lenguas y poder. De esto se trata, ¿no? Es decir, la idea, creo que ha quedado clara, es que todas las culturas tienen una práctica esencial, que es su lengua, que las define, las caracteriza y le da sentido a esa cultura. Y esas culturas tienen sentido, viven, se mantienen vitales en tanto y en cuanto tienen la lengua que le es propia. Cuando pierden la lengua, desaparecen. Por lo tanto, si nosotros queremos que ciertas culturas, por ejemplo nuestras culturas originarias que todavía existen en nuestro país, se sostengan, debe sostenerse su lengua. Si queremos que los mapuches sigan existiendo como cultura, debe sostenerse la lengua mapuche. Si queremos que los Quam sigan sosteniendo su cultura en la región chaqueña, tienen que sostener su lengua. Por lo tanto, proteger la lengua propia es muy importante. Lo mismo que el español. ¿Nosotros podemos hablar inglés? Claro que sí. ¿Es bueno hablar inglés? Por supuesto que sí. Ojalá todos pudiéramos hacerlo, porque te permite ingresar a un universo que si no lo hablas, un universo cultural, ¿sí? Una amplitud, que si no, y más hoy con la internet y todas las posibilidades de viajes, etcétera, te abre una enorme posibilidad, no solamente personal, individual, cultural, sino también formativa y profesional. Pero no debemos perder nuestra lengua. Debemos sostener con fuerza nuestra lengua, porque de ese modo sostendremos nuestra propia cultura. Y no hay nada mejor que las culturas diversas. La palabra cultura es una palabra que se declina en plural, culturas. No existe una cultura única. Eso es una contradicción. Existe cultura mientras existan culturas. Y existirá lengua mientras existan lenguas. Bien, hasta aquí con nuestra clase de hoy. Muchas gracias.